A ver, esta es la historia de un helicóptero, pero ojo, no es una historia cualquiera, ¿eh? Es la historia de cómo una simple aeronave acabó conectando el laboratorio de cocaína más grande del mundo con nada más y nada menos que una de las familias más poderosas de Colombia. Una controversia que, fíjate, todavía hoy, 40 años después, sigue dando que hablar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el helicóptero de la familia de un futuro presidente terminara allí? Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un descubrimiento que fue, bueno, espectacular, en plena selva colombiana. 1.200 millones de dólares. Sí, has oído bien. Ese era el valor que se calculaba que tenía toda la cocaína que se incautó en marzo de 1984. ¿Dónde? En un superlaboratorio gigante que irónicamente tenía un nombre de lo más peculiar: Tranquilandia. Bien, vamos a meternos de lleno en el asalto a Tranquilandia. Hay que entender que esta operación que lideró la policía colombiana con ayuda de la DEA fue un golpe histórico, durísimo, contra el cartel de Medellín. Pero es que lo que se encontraron allí iba mucho más allá de la droga. Imagina la escena: 19 laboratorios, casi 14 toneladas de cocaína pura, una auténtica ciudad de la droga. Y en medio de todo eso, entre aviones y pistas de aterrizaje clandestinas, hay un hallazgo que lo va a cambiar todo: un helicóptero. Concretamente, un Hughes 500 con una matrícula que se volvería famosa, HK 2704X. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, la pregunta inmediata es: ¿de quién era ese helicóptero? Bueno, pues al seguir el rastro del papeleo, la respuesta lleva directamente a un apellido que años después se convertiría en uno de los más importantes de la política colombiana. Pues sí, el helicóptero, el HK2704X, había sido importado oficialmente por una empresa llamada Aerofoto Amortegui y Compañía. Y resulta que uno de los socios clave de esa empresa era Alberto Uribe Sierra. ¿Y quién era él? Pues el padre del futuro presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El vínculo era directo, sin intermediarios. Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Hay un detalle que, bueno, llama mucho la atención. Investigaciones periodísticas de la época sacaron a la luz que la licencia para ese helicóptero se aprobó en un solo día. Un día, cuando lo normal era que tardara entre 15 y 20. Y la casualidad, pues que en ese preciso momento, quien dirigía la Aeronáutica Civil, el organismo que daba esas licencias, era el propio Álvaro Uribe Vélez. Y ahora es cuando la historia se tuerce y se vuelve mucho, mucho más oscura. Porque el ministro de Justicia de Colombia en aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, que fue el gran impulsor de toda la operación contra Tranquilandia, empezó a conectar los puntos. Fíjate en esta declaración jurada. Es de la hermana del ministro, Cecilia Lara Bonilla. Contó que días antes de que lo asesinaran, su hermano le dijo que lo de Tranquilandia era muy grave, que comprometía a gente muy importante de la política. Y le dijo, textualmente, que el helicóptero que habían encontrado era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Esto ya no eran solo narcos, la cosa apuntaba mucho más arriba. Y el peligro era real, vamos, era inminente. Tenemos otro testimonio jurado, esta vez del coronel Jaime Ramírez Gómez, el policía que estuvo al mando del asalto. Él declaró que el ministro Lara Bonilla se lo dijo clarísimo. Si le hacían un atentado, los responsables serían los dueños de lo incautado en el Yarí, los dueños del helicóptero y los aviones. Una advertencia directa y aterradora. Claro, con todo este revuelo, la controversia era enorme y la familia Uribe, lógicamente, tuvo que dar explicaciones. Lo curioso es que, con el paso de los años, esas explicaciones fueron cambiando. Vamos a ver las diferentes versiones que dieron. Vale, la historia oficial, la primera que se dio, es que se había vendido. Se vendió a un tal Pedro Fidel Agudelo Chávez. El problema, que el papel de la venta se firmó el 28 de marzo de 1984, o sea, 17 días después de la redada. Y claro, la pregunta es, ¿quién era este comprador? Pues resulta que las investigaciones identificaron a este Pedro Fidel Agudelo Chávez. Y no era un empresario cualquiera. Se le señaló como un trabajador del narco Fabio Ochoa y también como testaferro de otro capo, Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Y para rematar, el cambio de propietario nunca llegó a registrarse oficialmente en los papeles de la aeronave. Así que si las ponemos todas juntas, las versiones bailan. Por un lado, Álvaro Uribe Vélez dijo que se había vendido un mes antes, pero que el traspaso no se había completado. Otra versión inicial fue que su padre se lo había prestado a un amigo que nunca lo devolvió. Y más tarde el propio Uribe atribuyó la venta a su hermano fallecido. Como vemos, una narrativa con bastantes cambios que hace difícil saber cuál es la historia real. Todo esto, como es de imaginar, dejó un legado muy, muy complicado.
Las consecuencias de Tranquilandia y de la historia del helicóptero fueron trágicas en los años siguientes, y de alguna forma su sombra llega hasta nuestros días. Echemos un vistazo a la cronología para entender la gravedad del asunto. En marzo del 84 es la redada. Solo un mes después asesinan al ministro Lara Bonilla. En el 86 cae el coronel Jaime Ramírez. Y fíjate qué curioso, en 1995 el helicóptero vuelve a manos de la empresa de la familia Uribe. Es una historia tan potente que incluso recientemente ha vuelto a ser mencionada en el debate público por el presidente Gustavo Petro. Y por si todo esto no fuera suficientemente extraño, agárrate, porque hay más. El 11 de abril de 1984, la Aeronáutica Civil cancela oficialmente la licencia del helicóptero. Pues bien, 2 años después, en mayo del 86, un helicóptero con la misma matrícula, HK2704X, se estrella en Medellín. ¿Y qué llevaba dentro? Un cargamento de cocaína. Increíble. Y sin embargo, a pesar de todo esto, en el año 1995, el Estado le devuelve el helicóptero a sus dueños. La razón, que según se argumentó, no hubo sentencia judicial que probara de forma oficial que estaba conectado con el narcotráfico. Así que, legalmente, la prueba principal del caso volvió a casa. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué estamos hablando de esto 40 años después? ¿Por qué un solo helicóptero sigue importando tanto en la Colombia de hoy? Pues porque no es solo un helicóptero, claro. Es por el impacto que tuvo y sigue teniendo en la política y en la memoria del país. Al final, el caso del HK2704X es mucho más que la historia de una aeronave. Es el reflejo de un capítulo de la historia de Colombia, donde las líneas que separaban la política, los negocios y el narcotráfico se volvieron muy borrosas, y dejó un montón de preguntas que la justicia simplemente nunca llegó a responder. Y esa es la cuestión que queda en el aire, ¿no? Esa tensión entre lo legal y lo histórico. Por un lado, la ausencia de una condena judicial cierra el caso en los tribunales, pero por otro, todo el peso de los testimonios jurados, las contradicciones, los asesinatos, lo mantienen completamente abierto en la memoria colectiva. Y esa es la pregunta que 40 años después sigue flotando en el aire.